soy Luisina de Paula. Para quienes todavía no me conozcan de videos anteriores de la Argentina Programa, soy ingeniera y profesora universitaria en informática y soy de la provincia de Misiones. Además de hoy en día trabajar generando contenido para tanto entidades públicas como privadas, también me dedico a ser profe, programadora en mis tiempos libres y a ser edutuber en mi canal de YouTube TodoCo, el cual pueden buscar en caso que lo deseen. En la clase de hoy vamos a estar tratando diferentes temas que tengan que ver con JSP y algunas tecnologías web que podemos utilizar en conjunto con Java. Así que sin dar más vueltas, vamos derecho a eso y comenzamos con la clase de hoy. Bien, gente, vamos a ver entonces cuáles van a ser los temas que vamos a abordar durante esta clase. En primer lugar, vamos a trabajar con lo que tenga que ver con JSP. Vamos a repasar un poquito lo que son las Java Server Pages, que si bien no es una tecnología súper moderna o súper de primera hoy por hoy, es una tecnología que nos va a ayudar a comprender todos los conceptos web que hay detrás de Java para que a la hora de aplicar un framework, como por ejemplo Spring, que lo vamos a hacer más adelante, tengamos todos los conceptos básicos y necesarios para poder luego saber qué es lo que hace el framework detrás de escena. Además de eso, también vamos a ver lo que son los servlets, para qué se utilizan, cómo trabajan de la mano con lo que es JSP, y además de todo esto vamos a poder lograr una conexión de base de datos con una tecnología que se llama JPA, o mejor conocida como Java Persistence API. Acuérdense que para lo que es la conexión de base de datos, Java ya provee una herramienta que es JDBC, o mejor conocida como Java Database Connection, pero una variante de JDBC un poco más moderna y que nos permite simplificarnos muchísimo la vida es JPA, que tiene diferentes, por así decirlo de alguna manera, formas de aplicarse. Entre ellas vamos a ver una bastante sencilla, como para poder lograr un ABML o CRUD, es decir, el alta, la baja, la modificación o lectura de registros. Así que, sin dar más vueltas, vamos a empezar con esto. Vamos a hacer entonces un repasito de conceptos de todo lo que tenga que ver con el ambiente web con respecto a Java. Vamos a repasar qué son los JSP, qué son los servlets, y luego vamos derecho a la práctica para ver cómo lo aplicamos en NetBeans. En primer lugar, para recordar un poquito lo que era la arquitectura cliente-servidor, vamos a ver un poquito este gráfico. Fíjense que este gráfico muestra una computadora como que fuese un cliente y otra computadora como que fuese el servidor. Generalmente cuando escuchamos estos conceptos de cliente y servidor, nos tenemos que imaginar que el cliente, generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, es la persona que está detrás de su computadora y que desea acceder a una página o a una aplicación web, ¿sí? No podemos imaginar al cliente como esa persona. Ojo, el cliente también puede ser otro sistema que se está conectando, caso una solicitud y demás, pero vamos imaginándonos, para que sea un poquito más sencillo, como que el cliente es una persona que va a hacer una petición a un servidor. Ahora, petición a un servidor, ¿por qué una persona quiere entrar a un servidor? Porque el servidor, como dice su nombre, tiene una serie de servicios que ofrece que a ese cliente le interesa consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está en su computadora o en su celular o en el dispositivo que requiere conectarse, hace una solicitud de un servicio. ¿Qué servicios pueden haber? Cuando entramos a una aplicación web o cuando entramos a una página, tenemos un servicio web. También tenemos servidores de bases de datos. Ahí estamos obteniendo un servicio de base de datos. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, queremos acceder a un servicio de mail o a un servicio de almacenamiento. Bien, estamos haciendo consultas a un servidor. Lo que nosotros vamos a ver ahora a continuación va a ser cómo hacemos para que un cliente se conecte con un servidor web donde vamos a tener una aplicación desarrollada de forma web por nosotros. Bien, ahora, este cliente y este servidor no es que dicen, che vos, dame lo que yo te estoy pidiendo, y el servidor le dice, sí, tomá. No, no hablan así entre ellos, sino que tienen un lenguaje de por medio que es el HTTP, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza el HTTP? Porque es, por así decirlo, el estándar o el idioma estándar entre ellos que se puede utilizar para que se comprendan mutuamente. Dentro de lo que es el protocolo HTTP tenemos peticiones y respuestas, ¿sí? Donde un cliente realiza una petición a un servidor y el servidor le otorga una respuesta. Ahora, ¿cómo se traduce esto en lenguaje técnico, en lenguaje de programación? Como requests
¿sí? Solicitudes en inglés significa requests y response, que en inglés también significa respuestas. Bien, entonces vamos a tener requests o solicitudes, peticiones que van a llegar al servidor y responses o respuestas que van a salir del servidor hacia el cliente. Todo este modelo vamos a ver ahora después en código cómo se aplica y de qué manera. Y ojo, acuérdense muchísimo y anótense y memorícense, por decirlo de alguna manera, estas dos palabritas, tanto request como response. Y ya van a ver más adelante en la práctica por qué hago tanto hincapié en estas dos. Ahora, ya vimos esto, repasamos un poco y ya hablamos también de que tanto cliente como servidor se comunican mediante un protocolo. Un protocolo es una serie de normas que se siguen, ¿sí? En este caso, este protocolo es el HTTP. ¿Y qué tiene el protocolo HTTP? Que para la comunicación utiliza una serie de métodos, de los cuales existen muchísimos, ¿sí? Existen métodos para altas, para bajas, para consultas de datos, para modificaciones, para ordenado de datos y demás. Sin embargo, hay dos métodos que son los más utilizados y que van a ser los que vamos a implementar en estos ejemplos de la práctica, que son el GET y el POST. Generalmente el GET, chicos, para que se lo memoricen, es para obtener o buscar datos que tengamos en nuestra aplicación, en una base de datos o de manera lógica, ¿sí? El GET es cuando los datos que estamos utilizando generalmente van a viajar a través de la URL del navegador y no tenemos problema de que esos datos se vean. Por ejemplo, fíjense el ejemplo que tenemos acá, da a entender como por qué querés buscar algo por una fecha en particular. Por ejemplo, que alguien quiere buscar algo del 10 de abril del 2014. No importa que una persona que está al lado mío vea la URL, esa fecha que yo estoy pasando, ese dato que yo estoy enviando para obtener respuestas. No pasa nada, ¿sí? Mientras que el POST es un método un poco más seguro que generalmente se utiliza no solo para consulta de datos, sino que el POST se utiliza más bien para lo que son altas y en algunos casos modificaciones o eliminación de registros, lo cual, ojo, no es del todo correcto, ya que HTTP también tiene un método que se llama put y otro que se llama delete para hacer estas dos acciones de eliminación y actualización respectivamente. Pero en los ejemplos que vamos a ver hoy vamos a utilizar mayoritariamente el POST para esos casos y cuando veamos Spring Boot o otras herramientas más adelante como un framework, ahí sí vamos a diferenciar cada uno de los métodos. Entonces, para hacer una síntesis, el método GET es el método por defecto que tienen todos los navegadores, que cuando ponemos datos en la URL y se comunican con un servidor, están haciendo una conexión mediante el método GET. Envían la solicitud del cliente al servidor mediante el GET y obtienen la respuesta. En cambio, el POST es un poquito más complejo y vamos a utilizar después, más adelante van a ver una herramienta particular para testearlo, ¿sí? Cuando trabajemos más adelante. Y el POST lo que hace es, o lo que nos permite hacer es realizar, por ejemplo, el alta de un nuevo elemento a nuestra base de datos a través de la aplicación, por ejemplo. Ahora, ¿qué tiene el POST? Fíjense que en la URL no va información, sino que en el POST va un paquete detrás de escena conocido como payload, donde generalmente van todos los datos del elemento nuevo que yo quiero incorporar o que yo quiero dar de alta o que quiero actualizar o lo que sea que quiero hacer con el POST. Bien, los datos no van en la URL como suele pasar con el GET, sino que van empaquetados, por así decirlo, de alguna manera. Estas son dos de las principales diferencias. Acuérdense, GET para consultas y obtención de información o datos y el POST generalmente para altas, aunque nosotros ahora también vamos a hacer unas variantes y le vamos a utilizar también para otras cuestiones. Ya vamos a ver bien en detalle en la práctica. Además de hacer este repaso, tenemos que acordarnos también, ¿sí?, que lo que estamos por utilizar como herramienta es JSP. Que JSP, como lo dice su nombre, por así decirlo, significa Java Server Pages, ¿sí? Es decir, páginas de servidor de Java. ¿Y cómo trabaja esta tecnología? Fíjense, les voy a mostrar todo el circuito en esta imagen que les acabo de armar acá dibujada. Tenemos un usuario, un cliente en este caso, por ejemplo, nosotros, ¿sí?, que vamos a visualizar un formulario que parecería ser un HTML común y corriente, pero que en realidad es JSP. ¿Y por qué es JSP? Porque permite el lenguaje Java detrás, ¿sí? A través de este formulario, ¿sí?, JSP, vamos a realizar una request. ¿Se acuerdan que les dije recién que se vayan acordando esta palabra? Bueno, vamos a hacer una request, una solicitud a un servidor. Bien, ese servidor que yo voy a tener va a poder procesar tanto solicitudes, requests que yo haga por GET como con POST, ¿sí? A partir de lo que yo haya realizado, por ejemplo, si fuese un POST,
¿sí? Va a hacer la acción que tenga que hacer a través del post y luego lo que va a hacer es brindarme una response o una respuesta. Obviamente que esta respuesta la va a hacer mediante otro JSP. En síntesis, el JSP es como si fuese una página HTML común y corriente, pero que permite poner código Java detrás. Les repito, no es una tecnología de lo más nueva, pero es una tecnología que nos ayuda muchísimo para comprender cómo funcionan los servlets y cómo funciona la web con respecto a Java. Y acabo de mencionar una palabra, acabo de decir servlets, ¿bien? Y me van a decir, servlets, profe, pero ¿qué papel juegan los servlets acá? Y para hacer toda esta conexión que estamos haciendo entre medio, que yo hablé que acá hay un servidor, ese servidor se conecta a los JSP mediante un servlet. Y el servlet lo que es un intermediario entre el JSP que nosotros armemos y el servidor propiamente dicho. Es como que vincula esa relación entre nuestro JSP y la lógica de negocio que nosotros tengamos en nuestra aplicación. Bien, ahora entonces, acabamos de decir que el servlet nos permite eso, entonces vamos a ver cómo trabaja un servlet. Bien, fíjense qué básico que es el funcionamiento, cómo no es muy complicado, ¿sí? El servlet tiene un cliente, en este caso nosotros, como recién les mostré en JSP, que hace una request, hace una solicitud. Si es la primera que recibe el servlet, ¿sí?, crea una instancia de ese servlet, lo inicializa, ejecuta el servicio o las cosas que tenga que hacer, si este service hace referencia a las acciones que tenga que llevar a cabo. Si finaliza el servidor, es decir, si ya terminó de hacer todo lo que tiene que hacer, se destruye y deja de funcionar. Bien, fíjense cómo con un diagrama de flujo lo podemos comprender. Sin embargo, si no es la primera request, vamos a suponer que el servlet ya está levantado hace un buen rato, lo que hace es ejecutar directamente la operación que tiene que hacer y seguir esperando o escuchando, ¿sí?, a ver si recibe nuevas solicitudes. Una vez que la aplicación se da de baja o que ya no va a recibir más solicitudes, también se destruye. Fíjense lo sencillo que es el ciclo de vida de un servlet. Y ahora vamos a repasar cuando le damos en código de qué manera recibe nuestras solicitudes del cliente. Bien, gente, esto fue el repaso teórico de la primera parte de lo que vamos a dar hoy, que es toda la parte web con JSP y demás de Java. Así que vamos directo a NetBeans y vamos a ver cómo aplicamos todos estos conceptos, ¿sí?, pero de manera código. Así que vamos a codear. Bien, chicos, ya estamos acá en NetBeans. Fíjense que tengo todo vacío, no tengo nada abierto todavía y les voy a mostrar paso a paso cómo crear un proyecto web en NetBeans. Primero, tener en cuenta y mucho detalle. Generalmente vamos a necesitar muchos complementos para todo esto de lo que tenga que ver con el mundo web. Vamos a tener que bajarnos algún servidor o tener instalado en caso que NetBeans no haya venido con uno preinstalado. Vamos a por ahí necesitar alguna librería o biblioteca. Así que vamos a ir haciendo todo paso a paso para que ustedes puedan ir viendo y también puedan ir complementando cada una de las herramientas que necesiten descargar para poder hacer correctamente su aplicación. Bien, en primer lugar vamos a ir entonces acá arriba, File, ¿sí?, New Project, y acá dentro de las opciones que tenemos que ir a Java with Ant y luego tenemos que ir acá donde dice Java Web. Si es la primera vez que crean un proyecto web, como es mi caso, que por gusto desinstalé los complementos para mostrárselos, todas estas opciones de web les van a aparecer en gris, como que nunca las bajaron o como que nunca las utilizaron. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Seleccionamos Web Application, que va a estar en gris, vamos a Next, y fíjense cómo automáticamente nos va a empezar a descargar, en caso de que ustedes tengan todo correctamente, las herramientas necesarias para poder utilizar, ¿sí?, Java Web. Fíjense cómo va a empezar a cargar de a poquito. Dice Activating Java Web and Enterprise Edition, que es EE. Va a tardar un ratito, ustedes pueden esperar. Yo voy a hacer una pausa y les muestro cuando termina, así no esperamos tanto. Y fíjense que una vez que termina absolutamente de descargar todo, les va a aparecer ya todas estas opciones para poder hacer todo lo que tenga que ver con Java, digamos, con nuestro proyecto, de poner el nombre que le queramos poner, en qué lugar va a estar y demás. Bien, como esta es nuestra primera vez JSP, voy a ponerle de nombre prueba JSP, por ejemplo. Bien, y acá no vamos a tocar absolutamente nada, vamos a ir a Next. Esperamos un ratito y acá viene la complicación. Generalmente con NetBeans ya viene un servidor web incorporado, que en este caso es Apache Tomcat.
Bien, en caso que ustedes no tengan ningún servidor web, van a tener que descargárselo. Bien, ahí una vez descargado, ahora les voy a mostrar de qué página oficial la pueden bajar. Tienen que hacer clic en Add, buscar donde descomprimieron su correspondiente servidor, luego de poner el tipo, por ejemplo acá podemos poner Apache, ¿sí? Y les va a pedir que digan la localización o dónde descargaron ese servidor. Bien, tienen que hacer doble clic en la carpeta que descomprimieron y esa URL es la que tienen que poner acá. Bien, ¿qué es lo que tienen que descargar en caso de que no les aparezca de forma automática como me aparece a mí? Vamos al navegador y se los muestro. Bien chicos, ya estamos acá en el navegador, vamos a tener que poner acá en Google, por ejemplo, pueden ir a google.com.ar, pueden poner Apache, Tomcat, acá ya me está sugiriendo, Java Enterprise Edition 8, la 8 es la versión que más les recomiendo porque es una de las más estables. Y una vez que busquen esto, la primera opción que les va a saltar en Google es la oficial de Tomcat, de Apache, así que vamos a hacer clic acá. Y fíjense que automáticamente acá a la izquierda tienen un menú que dice Download y les aparecen diferentes versiones. Yo voy a descargar la 8, como les dije, que es una de las más estables. Van a Tomcat 8 y si van bajando acá les dice cuál es la última versión de la 8 y acá tienen todas las opciones para descargar. En caso que tengan Windows de 32 bits se tienen que descargar esta, en caso que tengan de 64 esta, y si tienen que bajarse para Linux o para alguna otra plataforma pueden agregarla a la búsqueda de Google el sistema operativo de ustedes y les va a llevar automáticamente a la página que ustedes necesiten para bajar la versión para ese sistema operativo. Una vez que se descargan esto, fíjense que es un zip, es un comprimido, lo descomprimen y automáticamente lo levantan en NetBeans como se los acabo de mostrar. Así que volvemos a NetBeans y les voy a mostrar ahora cómo continuamos con el paso a paso. Ya estamos entonces en NetBeans de vuelta, chicos. Como pueden ver, ya tengo seleccionado mi servidor Apache Tomcat, yo ya lo tengo cargado dentro de NetBeans, ya me vino preinstalado y vamos a tener que elegir la versión de Java Enterprise Edition. Muy importante, si tienen una compu más o menos moderna, por así decirlo, que tiene un procesador más o menos y que tiene determinadas características más nuevas, me refiero a más de 4 GB de RAM, que tiene Windows 10, que tiene instalaciones o prestaciones más nuevas, pueden utilizar sin problema Java Enterprise Edition 7. Sin embargo, si tienen una compu por un poquito más viejita o que por ahí tienen un sistema operativo más viejo como Windows 7 o Windows 8 y demás, por ahí si quieren evitar algunos errores o que no sea tan pesada la aplicación, pueden seleccionar Java Enterprise Edition 6 que funciona muy bien también y que está un poco más adaptado y consume un poquito menos de recursos que la versión 7. En este caso mi compu corre bien con la 7, así que voy a seleccionarla y voy a poner siguiente. Una vez hecho esto, acá nos pregunta si queremos algún framework extra. Por ahora no vamos a tocar ninguno. Ponemos Finish. Y fíjense cómo nos va a crear nuestro nuevo proyecto. Esperamos un ratito. Acá hace todas las configuraciones necesarias. Y nos arma nuestro nuevo proyecto. Fíjense un detalle que ahora les voy a mostrar cuando me aparezcan acá todas las carpetas del proyecto. ¿Ven cómo aparece prueba JSP y ahora el mundito ya aparece en celeste? Si abrimos acá para ver el contenido, van a ver que tenemos una carpeta que dice Web Pages, ¿sí? Y van a ver que en Web Pages nos creó un archivo que dice index.html. Bien, si algunos de ustedes ya vieron algo de HTML, saben que la página principal de cualquier aplicación o página web o demás suele llamarse index por hace referencia como que fuese un índice, ¿bien? Lo que hace JSP de forma automática es crearnos un HTML para que sea nuestra página principal. Pero ojo, nosotros no necesitamos un HTML. Nosotros necesitamos crear nuestro primer JSP. ¿Y qué es este JSP? Vendría a ser, como les conté, como un HTML, pero que permite código Java dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar este HTML que nos crea por defecto. Lo voy a borrar. Bien, y vamos a ir acá donde dice Web Pages, vamos a hacer clic derecho, New, vamos a ir a Other, ¿sí? Y acá dentro de Other, al apartado Web, y vamos a seleccionar JSP, ¿bien? Ponemos Next, nos pide cuál va a ser el nombre de nuestro JSP, cómo va a ser nuestro index, nuestra página principal. Vamos a poner Index. Bien, nos pregunta en qué paquete va a estar, acá en Web Pages, perfecto, el proyecto está todo perfecto. Ponemos Finish.
Fíjense cómo va a tardar un ratito, lee el JDK y demás y nos crea, ¿sí?, un nuevo documento JSP, que fíjense cómo acá arriba dice doctype HTML porque combina HTML, pero además de eso, fíjense que acá tiene una simbología especial, ¿sí?, un símbolo menor, un porcentaje y una arroba, y dice page, ¿sí? Y fíjense cómo tiene esta nomenclatura. Al tener esto acá y a estar indicando este page que ven acá, hace referencia a que vamos a trabajar o que estamos trabajando con un JSP. Puedo borrar esta línea y no va a pasar nada, va a seguir siendo un JSP, pero digamos que cuando creamos de forma automática, esta es la línea característica que nos da a entender que esto es un JSP. Acá arriba nos deja un comentario, por ejemplo, acá a mí me está dejando el nombre de mi canal de YouTube, me está diciendo que soy el autor, qué sé yo. Esto lo podemos borrar sin problema y ya tenemos nuestro primer JSP creado. Voy a poner una pausa acá, voy a crear rapidito un formulario para que no perder tiempo con código HTML y demás. Lo voy a copiar y pegar, hago pausa al video y enseguida seguimos con el HTML creado y les muestro cómo quedaría eso en un JSP. Pero en un ratito ya venimos. Bien chicos, ya puse acá mi código HTML. Fíjense que no es nada de otro mundo, agregué un título, agregué un formulario para elegir datos de una persona, que en este caso va a ser para el alta, bien. Armé otro apartado para la lectura de los datos, para hacer clic en un botón mostrar y nos muestre todas las personas. Vamos a hacer un CRUD, una alta, baja, modificación y lectura luego de lo que tenga que ver con personas. Así trabajamos como que fuese parte de un portfolio donde tenemos personas, experiencia laboral y demás. Bueno, vamos a trabajar en este caso con el alta y todas las operaciones de personas. Y vamos a tener un apartado para el eliminado. Por ahora vamos a hacer estas tres operaciones, que vendrían a ser el alta, la baja y la lectura. Luego charlamos aparte de lo que va a ser la modificación, ¿bien? Entonces, vamos a tener un formulario para el alta. Fíjense que tengo distintas labels con los datos que pido, unos inputs para recibir los datos y un botón de submit para luego mandar estos datos a algún lugar. ¿Y dónde se van a ir estos datos? Estos datos se van a convertir en una request desde nuestro JSP, van a ir a un servlet, que ese servlet va a ir el nombre acá en este apartado que tenemos que es action, y vamos a elegir mediante qué método va a viajar esa información. Ya lo vamos a ver detalle a detalle y lo mismo vamos a hacer para la lectura de los datos como para la eliminación, ¿bien? Pero por ahora vamos a intentar ejecutar esto para ver cómo se va a ver en nuestro navegador. Voy a apretar F6. Fíjense cómo se empieza a ejecutar. Cuando es la primera vez que levanta el servidor, siempre tarda un ratito, ¿sí? Va a cargar todo esto. Pueden tener algunos warnings, algunas advertencias, no hay problema por eso. Y fíjense que lo primero que va a hacer antes de entrar es autenticar. Nos va a pedir que pongamos el nombre, usuario y contraseña que está asociado a este servidor. Cuando ustedes configuran el servidor por primera vez, es decir, se lo descargan de la página de Apache como los mostré y lo dan de alta, le ponen el add y lo agregan a NetBeans, tienen que configurar un nombre, usuario y contraseña. A veces ya les viene por defecto, como es mi caso, que ya me vino por defecto el servidor con NetBeans, suele venir con usuario vacío y contraseña vacío. Pero si no es el caso de ustedes eso y quieren o no se acuerdan qué usuario y contraseña pusieron, pueden hacerlo o pueden evaluarlo de manera muy sencilla. Primero cancelamos la ejecución acá, voy a cancelar. Pueden ir acá donde dice Services, bien. Y acá van a ver los servidores que tienen asociados, en este caso Apache Tomcat, ¿sí? Lo tienen acá, hacen clic derecho, ponen Properties y automáticamente acá les salta cuál es el usuario, en este caso yo justo tengo como usuario el nombre de mi canal de YouTube y de contraseña, cuál es la contraseña que tienen. Yo puse una contraseña sencilla como para practicar con ustedes. Obviamente en un ambiente real pongan una contraseña que tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números y demás, ¿sí? No vayan a poner una contraseña tan sencilla. Bien. Entonces, una vez que averiguamos nuestro usuario y contraseña, porque por ahí no nos acordábamos o no sabíamos cuando lo configuramos o si ya vino por defecto, podemos ejecutar de vuelta, ponemos el nombre usuario y ponemos la contraseña. Ahí me vino una contraseña por defecto, 1, 2, 3, la pongo y fíjense cómo automáticamente les va a abrir con el navegador que ustedes tengan por defecto. En mi caso, por defecto, el NetBeans siempre me toma el Internet Explorer, horrible, pero bueno, ustedes pueden configurar lo que ustedes quieran en las opciones de NetBeans. Y fíjense cómo les está apareciendo acá, ¿sí? Un formulario. Este es el primer formulario que utilicé de alta, que ahora sí hago clic en enviar,
no pasa nada, queda en la misma página porque no le puse ninguna funcionalidad. Lo mismo mostrar, fíjense, no le puse funcionalidad, entonces no hace nada. Y lo mismo eliminar. Pero sí fíjense un detalle. Cuando hago clic en enviar, fíjense cómo acá arriba, porque me toma por defecto como que esto fuera un método get, me aparece DNI, nombre, apellido y teléfono acá arriba como parámetros. Lo mismo si pongo eliminar, acá arriba me aparece DNI eliminar. Y me va a decir, profe, pero ¿de dónde saca estos nombres? ¿Cómo sabe que esto se llama DNI eliminar o cómo sabe que esto es DNI, nombre y apellido? Vamos a volver a NetBeans y se los muestro. En cada uno de los inputs que estamos armando, chicos, ¿sí? En cada uno tenemos que asegurarnos que en este apartado donde dice name, le pongamos un nombre que sea significativo para nosotros. Porque esto después se va a transformar en variables en lo que son nuestros servlets. Entonces yo a DNI le puse DNI, a nombre le puse nombre, a apellido le puse apellido y a teléfono, por ejemplo, le puse teléfono. Esto es muy importante. Lo mismo en este campo donde vamos a pedir el DNI para eliminar, fíjense que yo le puse el nombre name igual DNI eliminar. Muy, muy importante esto, ¿bien? Hice un formulario feíto, ¿sí? Yo no soy especialista en frontend, hice algo en HTML sencillo, sin estilo, sin colores, nada. Algo sencillito como para que probemos la funcionalidad con los servlets y demás. Una vez que ya tenemos nuestro JSP, que va a ser la pantalla que va a ver la persona, ¿sí? Por ahora fíjense que no tenemos código Java dentro porque todavía no lo vamos a necesitar, pero ya tenemos todo preparado, ¿sí? Una vez hecho esto, tenemos que empezar a armar o a trabajar con los servlets, que van a ser los que reciban las solicitudes de JSP y se comuniquen con la lógica de nuestra aplicación. Pero estoy hablando de lógica, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un modelado. Si vamos a dar de alta personas, vamos a mostrar personas y demás, ¿qué necesitamos? Tener personas, ¿sí? Y para ello, ¿qué necesitamos? Una clase, objetos, ¿bien? Entonces voy a hacer toda la estructura que corresponda a nuestro proyecto. Ya la parte web la tenemos armada, que va a ser la parte de la interfaz gráfica. Y vamos a armar dos paquetes más para hacer referencia a nuestra lógica de negocio. Clic derecho, New Package. Acuérdense que es Package, no Package, Package, ¿sí? Vamos a llamarle lógica. Acá va a estar nuestra clase persona. Y también voy a crear ya otro package, otro paquete, para lo que va a ser a futuro la persistencia, para cuando apliquemos en este mismo proyecto JPA para conectar con la base de datos. Bien, ¿qué voy a hacer en lógica? Voy a hacer clic derecho, New, Java Class, y voy a crear mi clase persona. Esto lo voy a hacer rápido porque son cositas que ya vimos, ¿sí? Fíjense, acá me creó mi clase persona. Vamos a crear los atributos, ¿sí? Dijimos que van a tener, a ver, string DNI, vamos a ponerlo como privado. Detalle a tener en cuenta, ¿por qué pongo el DNI como un string? Van a decir, profe, pero ¿por qué estás poniendo el DNI como un string? Acuérdense que cuando tengo valores numéricos, como por ejemplo un DNI, ¿sí? Pero que no van a ser utilizados para un cálculo en particular, a veces es mejor, o para mejor manipulación, guardarlos como un string. Bien, también le podemos agregar, vamos a agregarle un ID, por más que en la interfaz gráfica no lo utilicemos, le podemos agregar un ID, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a agregar el nombre, ¿sí? Y vamos a agregar el apellido. Rapidito, como ya vimos en otra clase que tuvieron conmigo, vamos a agregar el constructor vacío. Vamos a agregar el constructor por parámetros. Acuerden que eso lo hacen con clic derecho, Insert Code o con Alt Insert. Y ahí eligen. Bien. Y vamos a agregar también rápidamente los getter y setters. Voy rápido acá porque son cosas que ya estuvimos viendo. ¿Bien? Fíjense cómo rapidísimo, en dos patadas, ¿sí? Armamos nuestra clase persona. Fíjense. Clase persona con sus constructores y los getters y setters. Así de sencillo, gente. Súper, súper rápido. Una vez hecho esto, que ya tenemos todo esto armado, y yo estoy haciendo clic en, estoy apretando la tecla inicio en lugar de alt, fíjense cómo creamos los mismos elementos que estamos necesitando, ¿sí? DNI, nombre, apellido y teléfono. Fíjense cómo quedó acá. DNI, nombre, apellido, y me estaba olvidando teléfono. Así que vamos a agregarle. Acá ponemos teléfono. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora voy a borrar este constructor porque no tiene teléfono.
Voy a agregar ahora un constructor que tenga teléfono también incluido y voy a agregar el getter y setter de teléfono que me está faltando. Ahí está. Ahora sí, tenemos todos los mismos elementos que tenemos en la interfaz gráfica y ya tenemos listo esto para nuestro modelado. Así que por ahora lo dejamos de lado, después les voy a mostrar cómo mapeamos esto para utilizarlo con la base de datos. Lista nuestra clase persona, parte de nuestra lógica ya está. ¿Qué más necesitamos? Otro paquete nuevo para guardar todo lo que van a ser los servlets que vamos a crear. Ahora, ¿cómo creo un servlet? Acuérdense que el servlet es el intermediario entre mi JSP, que es mi cliente, donde el cliente, el usuario está viendo, y mi lógica, que va a estar todo acá detrás de escena. Entonces, ¿cómo yo creo un servlet? Acá el paquetito donde acabo de crear, vamos a poner todos los servlets que creemos. Hacemos clic derecho, New, así de sencillo. Si no nos aparece acá entre los favoritos, nos vamos a Other, al apartado Web, y fíjense que la tercera opción ya es Servlet. Ponemos Next. Nos pregunta qué nombre le vamos a poner. Yo le voy a poner, siempre por convención se suele poner SB adelante para saber que es un Servlet. Y vamos a poner que es un Servlet de personas. Vamos a poner Servlet persona. Vamos, acá nos preguntan qué paquete queremos en Servlet, si eso queda todo tal cual. Ponemos Finish. Vamos a borrar los comentarios y fíjense cómo ya nos creó el servlet de forma automática. Ahora, detalle a tener en cuenta, voy a borrar todo esto y fíjense acá. El servlet, voy a borrar acá la consola para que no nos esté ocupando lugar. Fíjense cómo me crea o me intenta levantar un HTML dentro. Recuerden que el servlet está del lado del servidor, por lo cual levantar HTML desde el lado del servidor es como un poco raro, como que digan, profe, pero ¿no era que el HTML se usa del lado del cliente para que lo vea la persona y demás? En un servlet se puede levantar, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con HTML, pero nosotros no vamos a utilizar esta funcionalidad y vamos a utilizar el servlet únicamente para recibir requests y responses y hacer las operaciones que tenga que hacer. Entonces, todo esto que dice try acá, todo este bloque, lo vamos a eliminar. Y lo mismo este que dice response, set, context, lo borramos todo también. Ahora, fíjense acá, si hacemos clic en este más, fíjense, voy a borrar los comentarios también, que NetBeans de forma automática nos crea, voy a borrar todo, un método doPost y un método también doGet. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que si hacemos una solicitud, una request desde el JSP mediante el método get, la va a recibir acá, y si hacemos mediante el método post, la va a recibir acá, en este método que tenemos acá. Entonces, voy a guardar esto, volvemos al index, ¿sí? Y vamos a suponer que yo quiero mandar un alta. Bien, el alta sabemos que es mediante el método post. Entonces acá en nuestro formulario vamos a decirle que al apretar el botón enviar, que es nuestro botón de submit, va a utilizar el método post y lo que va a hacer es llamar al servlet que acabamos de crear. ¿Cómo se llama? Servlet persona. Lo que va a hacer ahora entonces el enviar, cuando hagamos clic, es redirigirnos al servlet persona, es decir, mandar una solicitud al servlet de persona. Así de sencillo. Entonces va a venir al servlet de persona. Y como dije que es mediante el método post, no va a venir acá al doGet, va a venir acá al doPost y va a empezar a hacer las operaciones que nosotros le indiquemos. Bien, ahora, fíjense, yo le puse acá distintos nombres a cada uno de estos datos. Bien, ¿se acuerdan? Entonces, en el servlet yo voy a poder acceder a cada uno de esos datos, guardarlos en variables y todo mediante la variable request, que es la que estoy recibiendo acá arriba. Yo al recibir una request, yo puedo obtener los valores que vengan empaquetados en esta request. En este caso va a venir el nombre, el apellido, el DNI y el teléfono. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que proceder a hacer ahora? Bien, tengo que pasar a ver cómo implemento este método doPost. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a ir declarando cada una de las variables que vamos a necesitar para esto. Entonces, en primer lugar, vamos a decir, ¿qué variables vamos a recibir? Vamos a recibir
Por ejemplo, string, estoy escribiendo mal, string DNI. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Dijimos que viene dentro de la request, que es la variable que tenemos acá. Entonces vamos a poner request y dentro de request, si ponemos un punto, tenemos un método especial que es getParameter. Ahora, ¿qué tiene el getParameter? Que tenemos que poner entre paréntesis el nombre del parámetro que queremos recibir que venga dentro de la request. En este caso, tenemos que poner DNI. Ahora, ¿qué es este nombre de DNI? ¿De dónde lo saco? El nombre que le pongo a este parámetro, ¿sí? A DNI, debe ser el mismo nombre que tiene el input en mi JSP. Fíjense, vamos al JSP. Acá está mi formulario. Acá ya vamos al servlet con el método post. Y fíjense que el input DNI, ¿sí? Tiene el name DNI. Por eso les dije que era muy importante que tenga nombre representativo. Entonces, vamos a recibir el DNI. Acá, request, solicitud, getParameter, tráeme el parámetro de la request, DNI, y lo vamos a guardar en una variable. Vamos a hacer lo mismo con nombre, vamos a poner variables auxiliares, vamos a poner request, getParameter, vamos a poner acá nombre, luego acá vamos a hacer lo mismo, string apellido, voy a copiar y pegar este código, así nos ahorramos tiempo. Acá voy a poner apellido. Y lo mismo vamos a hacer para el número de teléfono. Voy a poner string teléfono igual a request getParameter. Creo que también se llama teléfono. Ahora vamos a ver si se llama así. Teléfono, perfecto. Guardamos. Sigo con este color feo, chicos, disculpen. Ahí lo voy a sacar. Ahí está, para que lo puedan ver. ¿Sí? Y una vez hecho esto, a partir de la request que tengamos, todos estos valores que los lees de la interfaz gráfica, los va a guardar en estas variables. Acá tenemos dos chances, ¿sí? Si ya tuviéramos armada una lógica y una conexión a la base de datos y demás, ya podríamos acá directamente llamar a nuestra lógica y hacer la conexión con la base de datos. Bien, ahora otra opción que podemos tener es para probar si estamos recibiendo acá efectivamente cada uno de estos valores, podemos hacer un system.out.println de cada uno de ellos. ¿Les parece? Vamos a probar. A ver, vamos a hacer un system.out.println, voy a poner DNI, dos puntos, y vamos a poner DNI. Y vamos a hacer lo mismo con nombre y apellido. Acá puse punto y coma en lugar de dos puntos. A ver. Ahí está. Vamos a poner acá nombre. Así. Nombre, dos puntos. Acá vamos a poner apellido, dos puntos. Y acá vamos a poner teléfono, dos puntos. Y acá voy a poner cada una de las correspondientes variables. Acá voy a poner nombre. Acá voy a poner apellido. Y acá voy a poner teléfono. Bien. Epa, ahí me quedó. Ahí está. Y teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar nuestra aplicación, vamos a ejecutarla y vamos a probar si efectivamente cuando hacemos clic en enviar, el doPost reciba acá en el servidor y vamos a hacer que lo imprima por pantalla en el servidor. Ahora vamos a ver, no es que va a aparecer en el JSP, sino que va a aparecer en la consola del servidor. Si va a ejecutar esto, si lo ejecuta y nos muestra correctamente los valores, significa que los está recibiendo. Bien, vamos a probar. Vamos a ejecutar con F6. Ahí levantó nuestra aplicación y vamos a probar a ver si el alta funciona correctamente. Vamos a poner acá DNI, vamos a suponer 1, 2, 3, voy a inventar mi nombre, Luisina, Luisina, mi apellido de Paula y voy a inventar un teléfono, ¿sí? Voy a hacer clic en enviar. Fíjense cómo acá arriba la URL cambió, ¿sí? Me redirigió a mi servlet persona, pero mi servlet persona está del lado del servidor, así como yo lo armé, ¿sí? No me va a mostrar HTML ni nada. Pero pusimos que haya un system.out.println. Ese system.out.println nos lo tiene que mostrar en la consola de nuestro servidor. Vamos acá a Output, ¿sí? Y vamos acá donde dice Apache Tomcat, ¿sí? Y vamos a ver la salida del servidor. Acá pueden ver en esto primero
nos muestra los logs, cómo se conectó. En este segundo nos muestra la ejecución, que fue lo que estuvo levantando y ejecutando. Y en esta tercera nos muestra toda la salida de la consola. En esta tercera, que es la salida, fíjense cómo me puso DNI 123, que es el System Operating Line que pusimos acá para probar, nombre Luisina, apellido de Paula y un número de teléfono. Fíjense, con esto estamos validando que efectivamente nuestro JSP se comunicó correctamente con nuestro servlet y está recibiendo los datos que acabamos de cargar en la interfaz gráfica. Ahora, bien, lo que le decía recién, vamos a borrar esto porque esto va a ser una prueba. Vamos a borrarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo quiero que estos datos no se queden acá, sino que vayan a una base de datos. Para ello, vamos a hacer uso de lo que se conoce como JPA, Java Persistence API, que como saben es una forma de aplicar JDBC, que es Java Database Connection, pero un poquito más moderna. Así que vamos a repasar rápidamente la teoría, vamos a aplicarlo y en base a eso vamos a hacer el CRUD completo. Vamos a completar este alta y también vamos a ver cómo utilizamos el GET para leer datos desde la base de datos y cómo vamos a utilizar también el delete o el eliminar para dar de baja, ¿sí?, cada uno de los elementos que queramos. Y después para el editar tengo una sorpresa para ustedes al finalizar la clase. Así que vamos a eso, repasamos la teoría de JPA y volvemos al código. Bien, gente, vamos a empezar con el repaso. Y rápidamente lo que les quiero mostrar es qué significa JPA. JPA es Java Persistence API. Como les digo, es una API especial, una forma de aplicar la persistencia en Java. ¿Se acuerdan que recién en la práctica yo les dije vamos a crear un paquetito que diga persistencia para poner acá todo lo que tenga que ver con base de datos? Bueno, básicamente estamos preparando el terreno para todas las configuraciones que vamos a necesitar ahora de JPA. ¿Qué es lo que hace JPA? Básicamente nos hace de intermediario entre las entidades que tenemos en nuestra base de datos y nuestros modelos de clases que tenemos en nuestro programa a través de todas estas herramientas que ven acá. Persistence, Query, Entity Transaction, Entity Manager Factory, que va a ser uno de los que más vamos a utilizar, Entity Manager, etc. Lo que hace esto es que si yo tengo, por ejemplo, una clase persona en mi lógica, la traduzca y la transforma en una entidad o en una tabla persona en mi base de datos. De esa manera es como que JPA es un intérprete, un traductor entre lo que es mi modelado de clases y lo que es mi base de datos para que yo pueda trabajar de manera conjunta. Bien, ese es el repaso rápido, chicos, de qué es JPA. Ahora vamos a ver pasito a pasito cómo lo aplicamos para terminar de armar este CRUD en nuestra aplicación. Así que vamos nuevamente a NetBeans. Ya estamos de vuelta, chicos, acá en NetBeans, en nuestra aplicación como estaba. Voy a cerrar el servlet, voy a cerrar el JCP y me voy a enfocar ahora en mi lógica. Bien, primer detalle a tener en cuenta. Para poder armar todo lo que vamos a necesitar, tenemos primero que hacer algo que se llama como mapeo. ¿Qué es este mapeo? Mapeo significa en cada una de nuestras clases establecer qué elementos se van a transformar en qué cuando pasen a una base de datos. Por ejemplo, nuestra clase al pasar a una base de datos se transforma en qué cosa? En una entidad. Lo mismo va a pasar con la ID. ¿Qué se va a transformar la ID en la base de datos? En una primary key. ¿Qué va a pasar con todos los otros? Y son atributos básicos, no tienen nada en especial. Entonces no le vamos a poner nada más, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos ese mapeo? Para poder hacer ese mapeo tenemos que asegurarnos de tener la librería de Javax Persistence, que es la necesaria para tenerla incluida y poder utilizarla dentro de JPA. Detalle a tener en cuenta. Tenemos que tener para esto una base de datos ya previamente creada, que lo vieron seguro en el módulo de base de datos, cómo crear una base de datos nueva, así que seguro que lo tienen. Esta base de datos tiene que estar completamente vacía. Ahora yo les voy a mostrar en phpMyAdmin, que es el sistema que yo utilizo, ¿sí? Tienen que tener el nombre de la base de datos anotado o a mano, el usuario y contraseña en caso de que lo tenga,
¿sí? Eso es muy importante y repito de nuevo, tiene que estar vacía. Y dependiendo de qué sistema gestor de base de datos estén utilizando, tienen que saber también el número de puerto donde está levantado. Si están utilizando un servidor como WAMP, SAMP o lo que sea, toda esa información la encuentran en la aplicación. O si están utilizando también Workbench, en Workbench encuentran toda esta información. Así que quédense tranquilos que ahora vamos a hacer después la configuración de la conexión también. Pero en primer lugar tenemos que hacer este mapeo y tenemos que asegurarnos de que exista efectivamente la librería o biblioteca que necesitamos, que es Javax Persistence. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Si tienen NetBeans 8.2, generalmente ya viene incluida, pero en las versiones más nuevas hay que incorporarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a ir acá a Libraries, vamos a hacer clic derecho, Add Library, y acá tenemos un montón de librerías que podemos agregar. Las que vamos a seleccionar van a ser Eclipse Link JPA, que va a ser la que vamos a utilizar para la conexión. Bajamos, 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 bajamos y también mantenemos apretado Control y vamos a agregar Persistence JPA. Estas dos, ¿sí? Las vamos a agregar por el momento. Hacemos clic en Add Library y si vamos acá ahora al apartado de Library, va a tardar un ratito ahora, puede que se les tranque un ratito, va a estar cargando como ven acá abajo. Y cuando vayamos ahora al apartado de Library, van a ver acá a la izquierda, ¿sí?, que tienen Eclipse Link agregado, que va a ser el motor que vamos a utilizar para la persistencia, y la librería de Javax Persistent, que es la que vamos a necesitar. Si quieren asegurarse que quede todo limpio su proyecto, pueden venir acá arriba y hacer clic derecho, Clean and Build, para asegurarse de que todo esto quede correctamente y que el ejecutable quede bien armado y demás. ¿Bien? Una vez hecho esto, empezamos con el mapeo. Primero, dijimos que la clase va a pasar a ser una entidad. ¿Cómo mapeamos esto? Con annotations. Estas annotations son @entity. Es para una entidad. Fíjense cuando ponemos, nos dice como que hubiese un error, un warning. Si atendemos ese warning, nos pide importar Javax Persistence, que tiene que ver con la librería que acabamos de agregar. ¿Bien? Hacemos clic ahí, va a desaparecer el warning, ¿sí? Y ahora vamos a marcar la ID, bien, con @ID. Fíjense que la primera letra siempre es en mayúscula. Vamos a importar. Y todos los demás, que no tienen nada en particular, que no son IDs ni nada, lo vamos a poner como basic. Y vamos a importar eso correspondientemente. Fíjense, voy a hacer clic acá para que desaparezca este feo. A ver si puedo hacer clic acá. Ahí está. Ese color feo que no me gusta porque no resalta bien. Y tenemos así de esta manera el mapeo. Nuestra entidad, nuestra ID y nuestro basic. Para la ID tenemos otra annotation más que podemos establecer que la ID se genere de forma automática. ¿Cómo hacemos eso? @generated value, como ven acá arriba como nos está sugiriendo, ¿bien? Y luego, entre paréntesis, tenemos que poner una estrategia de generación. Ponemos strategy igual, y acá automáticamente ya nos puede tirar algunas sugerencias. En este caso, fíjense que me dice Generation Type automático, Identity, Sequence o Table. Ustedes pueden elegir la que quieran. Yo les recomiendo que si no están seguros, estos pueden googlear cada una y ver en qué situación se usa cada una. Si no están seguros, pongan Auto y JPA se va a encargar de elegir cuál es la mejor opción. Esto lo que va a hacer es que la ID se genere de forma automática y ustedes no van a tener que hacerlo todo a mano, de forma tediosa y fea, ¿sí? Una vez hecho esto, que tenemos el mapeo, ya tenemos la primera parte hecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cerrar esta clase persona, ya le agregamos sus correspondientes mapeos y vamos a ir acá a nuestro paquete de persistencia. Vamos a hacer clic derecho, New, y vamos a elegir Persistence Unit, que si miramos acá rápido no están los favoritos, así que vamos a ir a Other. Y acá en Other vamos a buscar el apartado de persistencia, que es este, Persistence, y vamos a ir acá donde dice Persistence Unit. Vamos a Next. Acá ponemos el nombre de la unidad de persistencia que nosotros querramos.
va cualquier nombre, y acá nos dice automáticamente cuál es la librería, y es la que acabamos de instalar recién, la que les dije, Eclipse Link JPA 2.1. También existe otra como Hibernate, que es una muy conocida que seguro escucharon hablar, que no es nada más que JPA, pero aplicado mediante otra herramienta distinta a Eclipse Link. Ahora vamos a trabajar con Eclipse Link, que es la que suele trabajar por defecto con NetBeans, pero después cuando implementemos Spring Boot, más adelante en una próxima clase, vamos a trabajar con Hibernate. Ahora acá nos pide que conectemos con la base de datos o que elijamos una conexión de base de datos. Como no tenemos ninguna creada, vamos a crear una nueva. Bien, vamos a New Database Connection y acá nos va a pedir que agreguemos un driver, ¿sí?, de el motor de base de datos que estemos utilizando. En este caso vamos a utilizar MySQL, entonces ustedes van acá, van a elegir MySQL Connector Driver y si ya les viene con un conector MySQL predeterminado, les va a aparecer acá y lo va a cargar de forma automática. Si no lo tiene, les va a aparecer lo que me está apareciendo acá a mí. Él dice que el archivo del driver está como que no lo encuentra, está perdido y que lo puedes bajar desde esta dirección. Vamos a ir a esta dirección, voy a abrirla para descargar. Bien chicos, fíjense, el navegador nos va a abrir este apartado para bajar el driver o conector, ¿sí?, de MySQL. Acá hay que tener muchísimo cuidado, porque la primera tendencia que solemos tener es hacer ¿qué cosa? Voy acá, elijo mi sistema operativo y ya quiero bajar lo que corresponde al sistema operativo que yo tengo. Pero detalle, ojo, acá si ponemos por ejemplo Microsoft Windows, nos va a descargar el instalable para Windows de todo lo que es MySQL y a nosotros nos interesa únicamente el driver, ponerlo dentro de nuestra aplicación y nada más. Para esto, sea Windows, sea Linux o sea Mac, el sistema operativo que tengas, en lugar de seleccionar acá ese sistema operativo, vamos a ir a este apartado que dice plataforma independiente, Platform Independent, ¿sí? Vamos a hacer clic acá y fíjense cómo ya nos aparecen los archivos para descargar. Nos aparece uno comprimido en formato tar, GZ, y tenemos otro en formato zip. Y fíjense que el nombre es MySQL Connector, que es lo único que nosotros necesitamos, el driver, el conector. Vamos a descargar entonces. Yo lo voy a descargar y acá no se asusten que les está pidiendo el usuario contraseña de Oracle. No es necesario para esta descarga, así que acá abajo donde dice no thanks, just start my download, o sea, no gracias, solo empezar mi descarga. Hacen clic acá. Y una vez hecho esto ya va a empezar con la descarga de forma automática. En mi caso voy a seleccionar de que me lo guarde en descargas al archivo y ya lo van a tener. Una vez descargado lo descomprimen, ¿sí? Hacen que quede la carpeta correspondiente y se van a encontrar con un archivo .jar o .jar y ese va a ser el que vamos a cargar en nuestro proyecto. Así que volvemos a NetBeans y les muestro cómo vamos a cargar dicho proyecto. Una vez que ya hayamos descomprimido nuestro driver, lo que vamos a hacer acá es agregarlo, ¿sí? Vamos a ir acá a Add. Y nos va a abrir, en mi caso, automáticamente ya me abre la carpeta en la que estaba trabajando porque en un proyecto anterior ya trabajé con MySQL Connector. En el caso de ustedes van a tener que venir acá y buscar o navegar por el lugar o el apartado donde ustedes tengan el archivo jar. En mi caso lo tenía en descargas, dentro de la carpeta que se me descomprimió y ya tengo acá el archivo jar. Asegúrense de que no sea ni .zip, ni .tar, ni ningún otro formato. Tiene que ser .jar, que es el formato ejecutable de Java. Bien, una vez que hacen esto ponen Open y ya automáticamente lo que va a hacer NetBeans es tomarles como el driver, es decir, el controlador que ustedes van a utilizar para conectarse con la base de datos. Una vez hecho esto, vamos a Next. Y acá viene la parte más importante y con la que tenemos que tener muchísimo cuidado. Acá vienen los datos de configuración de nuestra base de datos a la cual nos vamos a conectar con la aplicación que estamos desarrollando. Si es un servidor local, es decir, estamos utilizando WAMP, SAMP o alguno de esos, sabemos que los servidores de base de datos locales trabajan en localhost, ¿sí? Por lo cual acá lo dejamos como localhost a la configuración de la conexión y no habría ningún problema. Si están trabajando con una base de datos remota o una base de datos que está en algún servidor alojado en otro lugar y tiene una determinada
IP. Esa IP la tenemos que poner acá, ¿sí? Como la referencia, digamos, o la dirección a la cual se tiene que conectar nuestra aplicación. Lo mismo el puerto, que generalmente si trabajamos con MySQL es 3306, ¿sí? Y luego viene el nombre de la base de datos. Y esto es muy importante. Antes de hacer este paso, donde vamos a hacer una prueba de conexión, es importante que tengan instalado ya todo sea su servidor de base de datos o que ya lo tengan levantado en algún lugar y que tengan la base de datos creada previamente y que sepan el nombre exacto de esa base de datos que acaban de crear. En mi caso se llama prueba JCP y se las voy a mostrar cómo la tengo en el navegador. Ahí está. Y fíjense cómo ya tengo acá mi base de datos creada, prueba JCP. Este es mi phpMyAdmin, mi administrador de todas las bases de datos que tengo dentro de WAMP Server, que es el servidor que estoy utilizando. Y acá del lado izquierdo ven toda la lista de bases de datos y ya tengo mi prueba JCP creada. Y como pueden ver está absolutamente vacía y eso es muy importante. Para poder hacer este ejercicio completo y que salga todo correctamente, la base de datos tiene que estar completamente vacía, sin ninguna tabla ni nada creado. ¿Bien? Una vez que nos aseguramos de que tenemos la base de datos, de que está bien el nombre, que está bien el puerto y demás, tenemos que conocer el nombre de usuario y contraseña de dicha base de datos. Por defecto, si están trabajando con WAMP o SAMP, casi siempre el usuario es root y la contraseña es vacía, es decir, no va nada. Ahora, lo que vamos a hacer acá es probar la conexión a ver si funciona. Y este testeo de conexión puede arrojar muchísimos errores diferentes. En base a eso vamos a tener que modificar los datos que tenemos acá, porque algunos nos equivocamos, porque algo está mal. Por ahí pusimos acá una mayúscula, una minúscula, un guión bajo, un espacio, una letra mal y por un errorcito así de chiquito puede ser que no esté encontrando nuestra base de datos. Si acá ponemos test connection, va a intentar conectarse y fíjense que en mi caso ya sale como que todo se pudo conectar de forma perfecta. Pero acá les voy a tirar un tip. En muchos casos, como estamos trabajando con un servidor, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos trabajando con nuestra computadora, pueden haber variaciones en la hora que tenga el servidor con respecto a nuestra computadora. Y ese error suele ser muy común en este apartado donde tenemos todo esto configurado y decimos, pero está todo bien, ¿por qué me tira un error? Y se produce porque puede pasar que el servidor no coincida con la hora de la computadora o detalles de ese estilo y nos arroje un error. Para evitar cualquier error de diferencia horaria o lo que sea, vamos a hacer en esta parte donde dice JDBC URL, que se genera de forma automática en base a todo lo que tenemos acá arriba, ven que hay un signo de pregunta. Todo lo que viene después vamos a borrarlo. ¿Y qué vamos a poner acá? Vamos a poner server y luego time zone, sí o sí con la T en mayúscula, igual a UTC, todo en mayúscula. Con esto nos aseguramos que tome una zona horaria universal y que no esté preocupado por la diferencia horaria que pueda haber entre nuestra computadora o el servidor o lo que sea. Bien, si acá ponemos test connection de vuelta, vamos a ver que todo salió correctamente y que la conexión está establecida entre nuestra aplicación y la base de datos. Vamos a Next. Vamos a Finish. Y fíjense cómo ya tenemos acá la conexión creada dentro de nuestra unidad de persistencia, que era lo que estamos intentando crear. Vamos a darle ahora a Finish. Y fíjense cómo nos genera, ¿sí?, un archivo que se llama Persistence XML, ¿bien? Y fíjense que en este apartado acá a la izquierda de nuestro proyecto, en la carpetita que dice Configuration Files, es decir, archivos de configuración, va a estar nuestro Persistence XML, que es nuestra famosa unidad de persistencia, la que nos va a permitir hacer todas las configuraciones necesarias para conectarnos con la base de datos. Ahora, esta unidad de persistencia tiene un apartado, que ven acá, que dice incluir o cuáles son las clases entidades que están incluidas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos el mapeo de nuestra clase persona para que sea considerada una entidad cuando conectemos a la base de datos? Lo que tenemos que hacer acá es agregar esa clase persona que marcamos como entidad. Vamos acá a Add Class. Y fíjense cómo de forma automática, como ya tiene el mapeo @entity, nos detecta lógica persona. Si ustedes acá tuvieran, no sé, 25 clases y todas dicen entity, acá va a aparecer el listado de todas y ustedes eligen cuáles son las que quieren persistir a la base de datos. En este caso tenemos solo una, que es persona, ¿sí? Y lo que va a hacer es agregarla acá. Fíjense que esto lo estamos viendo con una interfaz gráfica y todo lindo y amigable, pero si vamos acá arriba donde dice source,
detrás de escena se está generando todo este código XML, por así decirlo, todo este archivo XML con todas las configuraciones que nosotros hicimos por interfaz gráfica, ¿bien? Pero nosotros lo vemos de esta manera mucho más amigable. Una vez que terminemos, podemos hacer control S para que se guarde. Podemos dejarlo abierto por el momento y tenemos que hacer un último paso más, que es crear una clase que va a ser nuestra controladora de persistencia, ¿sí? Y también una clase para que maneje todos los métodos que nos otorga JPA para poder realizar altas, bajas o modificaciones de personas y lectura también, por supuesto. Entonces, acá vamos a ver el potencial y el poder que tiene realmente JPA. Vamos a ir acá a persistencia, voy a hacer clic derecho, New, voy a crear una clase vacía que se va a llamar controladora persistencia. Y ahora después les voy a contar por qué la voy a crear y cuál va a ser su objetivo, ¿sí? Nos va a servir para separar bien cuáles son las funcionalidades de cada capa de nuestra aplicación. Ahora vamos a repasar cuáles son las capas, ¿sí? Y para que nos permita tener control de todo lo que va a ir a la base de datos de forma independiente, sin depender de otra parte del programa. Por ahora borré los comentarios y lo dejo vacía, y lo que vamos a agregar después es el controlador JPA para persona. ¿Cómo hacemos eso? Acá en persistencia hacemos clic derecho, New, y fíjense acá, si no les aparece entre los favoritos, vamos a ir a Other, vamos a ir nuevamente a Persistence y a este apartado que dice JPA Controller from Entity Classes, es decir, un controlador de JPA a partir de las clases que seleccionamos como entidades. Una vez que vayamos ahí, ya nos detecta de forma automática qué clase de entidad tenemos, que es persona. La vamos a agregar, vamos a Next. Acá nos pregunta nuevamente en qué paquete queremos guardar. Como estamos hablando de persistencia, vamos a guardar en el paquete de persistencia para que estén separadas las capas de la aplicación. Vamos a Finish. Y fíjense, y acá les voy a mostrar, cómo nos crea una clase exclusiva, ¿sí?, que se llama Persona JPA Controller y tiene un montón, pero montón de métodos. Voy a borrar estos comentarios. Fíjense que tiene un método Create, tiene un método Edit, tiene un método Destroy y tiene un buen par de métodos para realizar lecturas o modificaciones. ¿Qué pasa con estos métodos que estamos teniendo acá? Son los métodos que JPA nos arma de forma automática a partir de esos mapeos que hicimos para poder hacer los CRUD o los ABML de la clase que hayamos elegido, en este caso de persona. Lo único que tenemos que hacer acá es crear un constructor, ¿sí?, para nuestra clase JPA Controller. Viene con un constructor por defecto, pero este constructor espera que se reciba una Entity Manager Factory, que es lo que les conté al principio en la teoría, que es como, vamos a decir, el administrador de JPA con el que estamos trabajando, para decirlo con palabras sencillas y no complicar demasiado. Nosotros tenemos que hacer un constructor que en lugar de recibir esto de otro lado, lo cree para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense, voy a copiar exactamente la misma estructura, ¿sí?, fíjense, idéntica. Voy a borrar este parámetro porque este constructor no va a recibir nada. Y acá vamos a poner EMF de Entity Manager Factory es igual a persistence con P mayúscula, punto. Y acá ya nos trae cuáles son las sugerencias de métodos. Fíjense que vamos a utilizar este que dice Create Entity Manager Factory, es decir, crear, ¿sí?, la fábrica manejadora de entidades, por así decirlo. Y tenemos que elegir la segunda opción, la que dice Persistence Unit Name. Vamos a elegir acá. Y ahora, acá, como pueden ver, voy a poner punto y coma al final, nos pide entre paréntesis que pongamos el nombre de nuestra unidad de persistencia. ¿Cómo sabemos el nombre de nuestra unidad de persistencia? Vamos acá a nuestros XML que tenemos generado, ¿sí?, que generamos recién de unidad de persistencia. Vamos acá a General. Y fíjense que acá arriba nos dice Persistence Unit Name. ¿Qué hacemos? Para asegurarnos que esté igual, copiamos, vamos al JPA Controller, ponemos comillas y dentro de las comillas pegamos. De esta manera ya tenemos, chicos, creado nuestro JPA Controller, que nos va a permitir hacer todas las operaciones JPA en nuestra base de datos. Con esto ya podemos cerrar esta clase y ahora vamos a volver
a la controladora de persistencia. Yo les conté que la controladora de persistencia va a ser como nuestro pivot, como nuestra intermediaria entre lo que va a ser la persistencia, es decir, todas las operaciones de base de datos, con respecto a la lógica y con respecto al apartado web. Entonces, ¿qué vamos a agregar acá en esta controladora de persistencia? Vamos a crear una instancia al JPA Controller. Ella va a encargarse de llamar al JPA Controller que corresponda en el momento que corresponda. En este caso tenemos solo uno, así que va a tener una tarea bastante sencilla. Vamos a poner persona JPA Controller, ¿sí? Y vamos a llamarle JPA Pers, de persona JPA. También le pueden llamar, muchos le llaman así, Pers JPA. Ambos son distintos tipos de estándares para escribir una instancia de un JPA Controller. Vamos a utilizar esto. Va a ser igual a new y acá ponemos persona JPA Controller y estamos creando una instancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Como les conté, la controladora de persistencia va a ser nuestra intermediaria, ¿sí? Desde la lógica y la parte de la interfaz gráfica y demás, para comunicarse con nuestra base de datos. Entonces tiene que tener todos los métodos CRUD que vamos a utilizar. ¿Cuáles eran los que teníamos? Según nuestro index dijimos que íbamos a hacer alta, baja y lectura, por ahora. Entonces vamos a crear métodos para esto. Voy a poner public, void, vamos a poner crear persona, así, vamos a crear el método. Este crear persona recibe un objeto de tipo persona, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Fíjense lo sencillo. Lo único que va a hacer es poner, vamos a agregar primero persona, que como estamos en un paquete distinto, persona está en la lógica de negocio, lo tenemos que agregar. Ahí está. Vamos a hacer algo tan sencillo como esto. Pers JPA punto. Y ya fíjense cómo nos toma por defecto create, el método create. ¿Qué es lo que va a hacer entonces este método crear persona? Cuando llamemos a la controladora de persistencia, lo que va a hacer, chicos, es así de sencillo. Voy a poner acá forma para que quede más lindo. Ahí está. Va a agarrar y va a llamar a la controladora JPA de persona y le va a decir, créame este objeto persona que te estoy pasando acá. Así de sencillo lo va a hacer. Lo mismo va a pasar con el eliminar. Public void, vamos a poner eliminar persona. Vamos a recibir la persona en cuestión que querramos eliminar, ¿sí? En este caso también podemos recibir la ID, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a recibir la ID desde nuestra interfaz gráfica, así que acá podemos poner directamente int ID, por ejemplo, o int DNI. En este caso tenemos el DNI como string, podemos recibir el DNI de la persona a borrar, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer acá? Directamente vamos a llamar a pers jpa.destroy y nos pide la ID en cuestión. Y eso es lo que le quería mostrar. Por más que acá recibamos el DNI, que es el valor que estamos utilizando, el destroy lo hace mediante la ID o el campo que hayamos marcado como ID en nuestra clase persona. Fíjense, si nosotros vamos a persona, habíamos marcado que tenemos un campo ID que iba a encargarse de dar la baja. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá que les hago para esto? Podemos crear dos métodos eliminar. Uno, donde vamos a recibir la ID directamente de la persona que queremos borrar y lo pasamos acá como parámetro. ¿Y listo? Así de sencillo. Fíjense que acá nos está diciendo que haremos un try y un catch de excepción por si no encuentra la ID para eliminar, ¿sí? Y la otra opción es crear otro eliminar persona. Les voy a mostrar acá. Pero que reciba, en lugar de solo la ID, la persona completa. ¿En qué nos va a ayudar esto de recibir la persona completa? Existen situaciones en nuestra aplicación en la que vamos a tener el DNI, por ejemplo, y vamos a tener que buscar el objeto que tenga ese DNI y a partir de eso dar la baja. Y van a haber situaciones en las que ya tengamos la ID de una y que podamos hacer la eliminación de una sin ningún problema. Entonces vamos a contemplar los dos casos posibles que se puedan llegar a dar. Bien, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner pers jpa.destroy. Y como recibimos el objeto completo, vamos a poner pers.getID para que solo me traiga la ID de esa persona para ser el eliminado. Fíjese que también me va a pedir que agregue el try y el catch. Y con esto ya tenemos también el eliminar.
Bien, ahora nos falta la lectura para poder obtener una lista con todas las personas que tengamos. Así que pasamos a hacer entonces la lectura. Ahí está. Pero la lectura, como es una función, nos tiene que devolver una lista de personas. Vamos a llamarle, en vez de void, acá vamos a tener tipo lista. Y vamos a tener una lista de personas. Y vamos a llamarle traer personas. Así de sencillo. ¿Y qué va a hacer este traer personas? Va a llamar a pers jpa. Esperen que primero voy a agregar lista. Ahí está. Acuérdense que eso es una collection, ¿sí? Es un tema que ya estuvieron viendo. Pers jpa, puntito. Y fíjense cómo acá tiene un método que se llama findPersonaEntities. Lo que hace este findPersonaEntities es retornar todas las personas existentes. Es decir, va a buscar en la base de datos todos los registros y los va a devolver en forma de lista. Para poder utilizar este método tenemos que poner return, ¿sí? Que es la devolución. Y lo que va a hacer este return es devolver a este método al lugar donde se esté llamando al mismo una lista de personas que haya sido coincidente con lo que encuentre en la base de datos. Bien, con esto, chicos, ya tenemos nuestra controladora de persistencia armada. Fíjense que voy a minimizar. Tenemos 4 métodos creados, uno para el alta, 2 para la eliminación, uno que recibe solo el ID, otro que recibe el objeto completo, y luego tenemos otro para la lectura, para obtener todos los datos. Para la edición, ya les dije que vamos al final de la clase y les voy a contar una sorpresita. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos nuestra controladora de persistencia armada, ya tenemos nuestra JPA controller, nuestra persona también ya está. ¿Qué nos falta ahora? Nuestra controladora de la lógica. ¿Y por qué estoy hablando de controladora de la lógica? Porque estamos separando nuestra aplicación en capas, es decir, separar en capas implica que el día de mañana, si yo tengo que hacer una modificación sobre la interfaz gráfica, yo lo puedo hacer sin que afecte al resto de las partes de mi aplicación. Si tengo que hacer una modificación sobre la lógica, modifico solo la lógica sin afectar el resto de capas. Y lo mismo sucede con la persistencia. Si yo tengo una controladora de persistencia, yo hago las modificaciones ahí y no tengo que modificar en todos lados. Todo esto está separado bien en capas y bien estructurado. Entonces me ahorro muchísimo trabajo si el día de mañana tengo que hacer mantenimiento sobre el sistema. Por eso es que estamos haciendo esta división de capas. Como ya tenemos nuestra controladora de persistencia que nos hace intermediario, ahora nos falta nuestra controladora de la lógica que nos hace intermediario entre todas las capas que se puede conectar la lógica. Entonces vamos a poner new Java class, vamos a llamarle controladora, bien. Y lo que vamos a hacer es crear, como les dije, esta controladora va a estar conectada a la controladora de la persistencia. Van a encargarse, ellas van a ser las intermediarias de conectar cada una de sus capas. La controladora de la lógica va a ser intermediaria con la lógica y la controladora de persistencia con la persistencia. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Controladora persistencia, vamos a tener una instancia, control persis, ¿sí? Es igual a new, y acá vamos a tener controladora de persistencia. Con esta instancia que estamos teniendo, ¿sí? Estamos haciendo referencia a nuestra controladora de persistencia. Pero fíjense que estoy haciendo llamado a un constructor y en mi controladora de persistencia no tengo ningún constructor, ¿sí? En particular creado. Lo que podemos hacer acá si queremos es crear el constructor, ¿sí? Si queremos un constructor vacío y demás, o directamente podemos dejarlo por defecto, porque por defecto ya saben que siempre viene el constructor vacío creado. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos nuestra controladora de la lógica y acá lo que vamos a hacer es crear los mismos métodos que en la de la persistencia, pero lo que vamos a hacer es hacer el llamado directamente. Para ahorrar tiempo los voy a crear, los pongo en pausa el video y ahora van a ver todo creado y les explico paso a paso qué hace cada uno. Ahí estamos, chicos, fíjense, acabo de crear un método crear persona, 2 eliminar y un traer, pero fíjense que lo único que hacemos es conectar. No hay nada de datos acá, no hay nada de lógica, no hay nada de programación en sí. Todo está del lado de la controladora de persistencia, que fue lo que estuvimos haciendo acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para poder llamar a cada uno de los métodos de nuestra controladora de JPA. Entonces, cuando estamos acá en nuestra controladora común de la lógica, lo único que vamos a hacer es, cuando llegue una persona que se quiere crear, va a llamar a
control persist, que es la instancia que creamos de controladora de persistencia, va a llamar al método crear persona y le va a pasar esta persona que vamos a recibir, probablemente desde la interfaz gráfica, por ejemplo, en un request o lo que sea. Lo mismo que va a pasar con eliminar persona. Bien, yo lo único que hago es una pasarela. Vino acá la lógica esto, toma, yo te lo paso a persistencia. Lo mismo va a pasar cuando querramos obtener, va a ser el paso inverso. Le va a llamar a la controladora de persistencia va a buscar todas las personas en la base de datos, nos la va a devolver y nosotros nos vamos a encargar de devolverle a la interfaz gráfica, a nuestro JSP. ¿Se va entendiendo, chicos? Parece un poco vueltero, pero van a ver lo sencillo que es. Ahora, ya tenemos todo esto, nuestra lógica lista, nuestra persistencia lista, nuestros controladores de persistencia, todo perfecto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver al servlet. Ahora que tenemos todo lo que es base de datos listo, y acá hay un detalle, antes de terminar todo, tienen que acordarse que ese driver MySQL que agregaron cuando configuraron las bases de datos, además de agregarlo a ese paso a paso que lo hicimos, tienen que agregarlo a este apartado donde dice Libraries. ¿Cómo lo agregamos? Hacemos clic derecho, Add Jar o Folder, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar ese driver, así como lo buscamos la vez anterior, lo vamos a buscar en la carpeta en la que lo tengamos y lo vamos a agregar también a esta carpeta de Libraries. ¿Por qué hacemos esto dos veces? Porque la primera vez nos lo agrega a la conexión de la base de datos y la segunda vez lo que estamos haciendo ahora agrega el driver al archivo completo del proyecto, a la carpeta completa del proyecto. Entonces, si después queremos hacer un ejecutable de este proyecto, por así decirlo de alguna manera, ya tiene incorporada la librería. Si no, a la hora de ejecutar después, nos va a tirar un error de que no encuentra el driver que es necesario utilizar. Bien, detalle a tener en cuenta. Ahora sí, ya dejamos todo listo lo que es base de datos y vamos a volver a nuestro servlet. Bien, ¿se acuerdan que cuando queríamos hacer un alta, el servlet recibía en una request, en una solicitud, los datos de la persona que queríamos dar de alta? Tranquilamente con estos datos que estamos recibiendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ya dar de alta una nueva persona. Fíjense, podemos crear un objeto persona, pers es igual a new persona, y le podemos ir pasando cuáles son los valores que queramos que tenga, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no le voy a poner, acá no le voy a poner la ID, vamos a poner una ID ficticia para mostrarles, ¿sí? Esto lo podemos hacer que lo genere de forma automática, así que no hay problema, acá podemos poner null, por ejemplo, y después lo genera de forma automática. Y vamos a ir pasándole el DNI, el nombre, el apellido y el teléfono que recopilamos acá en variables. Fíjense que acá me está diciendo que no puede haber un null, entonces lo que voy a hacer es ponerle un 0 a la ID. Porque acuérdense que null utilizamos para otro tipo de datos. Cuando queremos poner un valor que no estamos utilizando con un entero, generalmente se pone 0. Fíjense, creamos la persona y ahora me van a decir, bueno, profe, pero, bueno, creaste la persona, pero ¿cómo la pasas a la base de datos? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos la controladora de la lógica y la controladora de la persistencia? Acá arriba, donde declaremos los atributos de nuestro servlet, vamos a crear una instancia, una variable global a la controladora de la lógica. Vamos a poner controladora control igual a new controladora. ¿Y qué va a hacer esta instancia que tenemos acá? Vamos a importar, porque acuérdense que la lógica es otro paquete diferente a donde estamos trabajando ahora, que es servlets. ¿Qué va a hacer con esta nueva controladora? Con esta instancia de controladora, yo voy a venir acá y voy a poner control punto, y fíjense cómo me aparecen todos los métodos de la controladora de la lógica. Vamos a poner crear persona y vamos a pasarle esta persona que acabamos de agregar, ¿sí? Desde nuestro frontend, por así decirlo de alguna manera, desde nuestro JSP. Fíjense que lo que hicimos es, tomamos los datos, ¿sí? Del JSP, los agregamos a un objeto, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es llamar a la lógica para crear la persona. ¿Qué va a hacer la lógica? Fíjense. La lógica va a recibir acá la persona y ¿qué va a decir? Bueno, esto es tarea de la persistencia. La va a recibir, la va a mandar a la persistencia y la persistencia lo que va a hacer es llamar al proceso JPA necesario para crear una nueva persona. ¿Bien? Ahora, vamos a probar si todo esto funciona como un todo. Voy a ejecutar la aplicación.
Vamos a probar si funciona lo que estuvimos haciendo, si da de alta un nuevo registro en la base de datos. Vamos a esperar que se ejecute. Acuérdense que la primera vez siempre tarda un poquito en levantar, cuando hace rato que no lo estamos ejecutando. Fíjense, va a empezar a cargar todo. Acá a veces tira algunos warnings. Esos warnings no se preocupen. Ponemos usuario y contraseña. Y va a levantar ahora nuestra aplicación en el navegador. Fíjense, acá tenemos datos de la persona. Yo voy a poner 123, nombre, todo code, que es mi canal de YouTube, por ejemplo, apellido, Luisina, estoy inventando, y ponemos un número de teléfono. Antes, cuando poníamos enviar, ¿qué pasaba? Nos aparecía la pantalla en blanco y estábamos imprimiendo por pantalla los valores que recibíamos. Ahora vamos a ver si esos valores se van a la base de datos. Vamos a probar. Voy a hacer clic en enviar. Fíjense cómo está tardando un ratito porque está intentando conectar. Y fíjense que no nos tira ningún error. El servlet nos tira como que está todo perfecto. Vamos a venir a nuestra consola, ¿sí? Vamos a ir acá a la consola, a nuestra aplicación, y nos dice que se pudo conectar. Fíjense, acá dice Eclipse Link. Como que se pudo conectar todo perfectamente con la base de datos. Pero ahora, ¿qué es lo importante? Vamos a nuestra base de datos y vamos a ver si efectivamente creó esta nueva persona que nosotros le acabamos de pasar. Fíjense, vamos a mi phpMyAdmin. Esto lo tengo sin actualizar. Vamos a poner F5 para actualizar. Y fíjense cómo ya me creó una tabla que se llama persona, ¿sí? Una tabla que se llama sequence. ¿Se acuerdan cuando les dije que en la ID poníamos automático para que genere las secuencias de forma automática? Bueno, ya nos genera JPA una tabla aparte, se llama sequence, con la que se encarga después de armar las secuencias y las IDs. Y si vamos a persona, fíjense que ya nos creó una persona con los datos que nosotros le pasamos. ¿Vieron que la ID la pusimos en 0? Fíjense cómo automáticamente la transformó en un 1, porque es el primer registro. Vamos a agregar otro, vamos a probar agregar otro, vamos a volver atrás, voy a poner otro, vamos a poner acá otro nombre, vamos a poner Ibra, que es el nombre de mi perrito, el Yorkie, porque es un Yorkshire, y vamos a poner un número de teléfono cualquiera. Voy a poner enviar. Fíjense que acá me dice que está todo ok, no me saltó ningún error ni nada. Y si vamos acá, voy a actualizar en mi base de datos. Y fíjense cómo tengo el segundo registro que acabamos de crear. Lo que acabamos de hacer, chicos, es un alta completamente desde un JCP, desde un sistema o web, conectado a la lógica de una aplicación y luego la persistencia de la base de datos. Logramos el alta. Vamos a hacer rápidamente entonces ahora cuál va a ser el código para la eliminación y cuál va a ser el código para la obtención de los datos. Vamos nuevamente a NetBeans. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a cerrar todo esto, ¿sí? Para que no nos confundamos. Y se acuerdan que les dije que con el post lo que podemos hacer es, en este caso, el alta, pero vieron que cuando terminamos como que el server queda en una pantalla blanca y no sabemos qué pasó, si terminó, si no terminó. Lo que podemos hacer es que si todo salió correctamente, como respuesta el servlet le dé al navegador que vuelva a la primera página en la que estábamos, al JCP. Entonces lo que podemos hacer es response. ¿Se acuerdan que request es lo que recibimos? ¿Sí? Response es lo que vamos a otorgar de respuesta a la consulta que recibimos del cliente. Vamos a poner response send redirect, que significa redireccioname. ¿A dónde? Y acá vamos a poner index.jsp. ¿Qué vamos a hacer acá? Que una vez que termine de dar el alta, nos reenvíe nuevamente al índice para poder seguir haciendo otras cosas. Vamos a probar si funciona. Vamos a agregar. Voy a agregar un nuevo registro. Vamos a ver si al terminar de agregarlo me redirige nuevamente al index. Vamos a probar. Ahí estoy ejecutando. Ahí ya tengo mi aplicación armada. Y lo que vamos a hacer, voy a crear, bla, bla, bla. Voy a poner un nombre cualquiera, Juan Pérez y cualquier número de teléfono. Pongo enviar. Y fíjense cómo ahora está trabajando. Se comunicó con el servlet y volvió a traerme a la página principal, pero con todo vacío por si yo quiero volver a cargar otros datos. Vamos a verificar que funcione todo ok. Voy a la base de datos. Y me dio de alta correctamente. Es decir, ahora lo que hicimos fue que, vamos acá al código, una vez que termina de agregar a la persona que recibe,
que lo que haga sea redireccionarnos en la response, en la respuesta, a nuevamente nuestra página de inicio, a nuestro index. Fíjense cómo yo les dije que era muy importante entender lo de request y response, porque ahora estamos trabajando a full con eso. Bien, listo. Método post desde nuestro JSP para el alta, tachado de la lista, ya lo tenemos. Ahora vamos a utilizar el get, ¿sí? Para proporcionar ¿qué cosa? La lista de todas las personas con las que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a primero a nuestro JSP. Bien, vamos a ubicar dónde está para la visualización de la lista de personas. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer que llame mediante el método get, que es para obtener, ¿sí? Que llame al servlet con el que estamos trabajando. En este caso, servlet persona. Entonces, cuando hagamos clic en mostrar personas, lo que va a hacer es llamar a nuestro servlet, pero en lugar de con el método post, como lo hacía el alta, lo va a llamar mediante el método get. De esa manera, vamos a tener que acá en nuestro servlet ahora programar o decir qué va a hacer este método doGet para obtener la lista de las personas. Lo que vamos a hacer entonces en nuestro get es, a diferencia de en el post que recibíamos una request que tenía una serie de valores que teníamos que seguir, que teníamos que en base a esos valores dar el alta y demás, lo que tenemos en el get es algo diferente. No recibimos nada, solo una request, una solicitud, y a partir de ella lo que tenemos que hacer es comunicarnos con las bases de datos, obtener el listado de las personas en cuestión y en base a eso, ¿sí? Que obtenemos esa lista de personas, hacer o mostrar en otra pantalla o en una pantalla diferente todo ese listado de personas que obtuvimos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esta secuencia de pasos? Lo que tiene de particular, ¿sí? Trabajar esto de JCP con los servlets es que una vez en el protocolo HTTP que hacemos una solicitud, una request y el servlet la recibe, ¿sí? No hay forma de que podamos reenviar esa información a otro servlet distinto o a otro JCP, ¿sí? Hay una forma que es manejando sesiones. ¿Y qué son las sesiones? Cada vez que entramos a una página web, hayamos iniciado sesión o no, estamos generando una sesión dentro del navegador. Esta sesión guarda todos los datos con los que nosotros estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer acá es, como tenemos que redireccionar a otro JSP, ¿sí? Donde vamos a ver la lista de todas las personas de forma más linda y demás, no da poner en el index la lista de personas porque nos va a quedar re feo, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer ese proceso, necesitamos que nuestra lista de personas que vayamos a obtener de la persistencia, que ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos, se continúe pasando de JSP en JSP o de servlet en servlet, lo que necesitemos. Para eso lo que tenemos que hacer es traer nuestra sesión de usuario que estamos trabajando en este momento, o en este caso que el cliente va a estar trabajando en este momento. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Tenemos un tipo de clase especial que se llama HTTP Session, ¿sí? Yo le voy a llamar mi sesión a la variable que vamos a utilizar y vamos a poner es igual a ¿qué cosa? A la request.getSession. Y me van a decir, profe, pero estamos utilizando entonces, ahora voy a agregar acá esta librería que falta, ahí está. Me están diciendo, pero profe, entonces estamos utilizando la request. Claro que sí, porque cuando llega la request del cliente al servlet, nos está pasando un montón de datos, entre ellos la sesión del usuario. Y mediante la sesión podemos hacer que por todas las páginas que vaya a este usuario se mantengan los valores y los podamos pasar de cada página en página. Entonces acá ya tenemos la sesión del usuario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a esta sesión de usuario yo le quiero asignar un atributo. Yo puedo poner mi sesión.set atributo, ¿sí? Y voy a poner acá, tengo dos valores para poner. Uno, el nombre que quiero que tenga el atributo, en este caso voy a llamarle lista personas. Y el segundo parámetro que tengo que poner es la variable que va a hacer referencia a esa lista de personas. Pero yo todavía no obtuve el listado de personas, no tengo nada acá, fíjense. Todavía no tengo un listado de personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de obtener la sesión, vamos a poner acá // para comentar y no nos tire error, es traer de la base de datos la lista de personas que queremos que se pase de
JSP en JSP o de servlet en servlet. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo lista, una collection, que sea persona, ¿sí? Vamos a llamarle lista personas. ¿Y qué vamos a hacer acá? Fíjense, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que creamos acá arriba de forma global en el servlet una instancia de la controladora de la lógica? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizarla. Vamos a poner control, punto. Y vamos a ir a traer personas. ¿Se acuerdan que es el método que dijimos para traer personas? Y lo que va a hacer, esperen que agrego lista, que todavía no está, ahí está. Y lo que va a hacer es llamar a la lógica va a llamar a la persistencia a la base de datos va a traernos todas las personas, vuelve toda la cadena hasta que llega acá y nos guarda acá la lista de personas. Ahora que ya obtuvimos esa lista de personas desde la persistencia, puedo descomentar esta línea y puedo hacer ¿qué cosa? Acá asignar a esta lista de personas que traje de la base de datos como un nuevo atributo de sesión. Es decir, que durante toda la aplicación, mientras yo esté en el navegador sin cerrarlo, yo voy a poder obtener esta lista de personas. ¿Se entiende? Entonces llega la solicitud GET, se encarga de buscar en la base de datos las personas, las guarda en una variable lista personas, las guarda en la sesión y ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a redirigir a otro JSP nuevo donde mostremos de forma prolijita todas las personas que tenemos. ¿Les parece? Entonces, ¿qué hacemos por último? Lo que aprendimos que hicimos en el post, acá abajo. Vamos a hacer response como respuesta, punto, send redirect, y vamos a redireccionar a otro JSP que se llame, por ejemplo, ver personas.jsp. Pero este ver personas JSP todavía no lo creamos, así que vamos a crearlo. Vamos acá a nuestro web pages que tenemos en nuestro proyecto, clic derecho, new, y vamos a crear un nuevo JSP. Ese JSP vamos a ponerle el mismo nombre, ver personas, ¿sí? Vamos a darle a finish y ya tenemos nuestro ver personas JSP. Rápidamente borro todos los comentarios que tenemos acá y voy a crear un JSP rapidito para mostrar cada una de las personas. Así que hago una pausa acá y les muestro ya implementado el código HTML y les explico paso a paso qué fue lo que estuve haciendo. Bien, gente, acá se lo configuré rapidito y fíjense que tengo algo súper sencillo. Me armé un título que iba a ver personas, acá puse un H1 de HTML clásico que va a ser lista de personas y mi idea es acá abajo ir mostrando cada una de las personas. Ahora, hasta ahora, ¿qué estuvimos haciendo? En el index tuvimos solo HTML y me van a decir, profe, ¿cuál es la finalidad de usar un JSP? Me dijiste que se puede poner código Java, pero hasta ahora solo vimos HTTP, no vimos HTML y vimos la solicitud HTTP y demás, pero no le encuentro el sentido todavía utilizar un JSP porque no puedo utilizar código Java. Pero ahora es donde vamos a empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos una lista de personas, sabemos que es un objeto y como estamos en un front, por así decirlo de alguna manera, una especie de front, si fuera solo HTML, acuérdense que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas. No tiene estructuras repetitivas y demás como para recorrer una lista y mostrarnos cada uno de los elementos. Sin embargo, Java sí lo tiene. Entonces lo que vamos a hacer acá es una combinación de HTML con Java, que es lo que nos permite hacer JSP. En primer lugar, si nosotros queremos empezar a utilizar código Java dentro de un JSP, tenemos que utilizar el símbolo de menor y 1%. Y eso es para la apertura, y para el cierre 1% y un símbolo de mayor. Así tenemos o establecemos el bloque de código con el que vamos a trabajar de código Java y acá adentro vamos a ir colocando cada uno de las líneas de código que vamos a utilizar. En primer lugar, como ya sabemos, tenemos que ¿qué cosa? Estamos acá ya en el JSP, necesitamos mostrar nuestra lista de personas, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Traer nuestra lista de personas, ¿bien? Nuestra lista de personas sabemos que quedó en nuestra sesión de usuario, por lo cual la podemos traer y guardar en una variable. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a crear una collection de tipo persona, ¿bien? Le voy a llamar lista persona, y lo que voy a hacer es asignarle, ¿qué cosa? A mi request
a la solicitud. Acuérdense que cuando yo llamo a un JSP también estoy otorgando una request. Punto get session, que significa tráeme la sesión de esta request. Y luego get attribute. Y vamos a poner cuál es el atributo que queremos traer. En este caso le hemos puesto de nombre lista personas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy trayendo, ¿sí?, de mi sesión un atributo que se llama lista de personas, que yo anteriormente en mi servlet lo había agregado acá. Mi sesión set attribute lista personas, ¿se acuerdan? Y acá lo que yo voy a estar haciendo es recibiéndolo en mi sesión y asignándolo a una variable para poder utilizarlo dentro del JSP. Acá me está marcando algunos warnings porque tengo que traer persona desde la lógica y porque tengo que traer lista, ¿bien? Y acá me está marcando ahora todo como un error. ¿Por qué? Porque lo que devuelve esta línea que estoy trayendo, ¿sí?, es un objeto genérico, ¿bien? Fíjense que me está diciendo que me trae un objeto. Lo que yo necesito es que sea una lista como tal de tipo persona, ¿sí? Para ello tengo que hacer algo que se llama casteo. Esto lo hago entre paréntesis y pongo de qué manera quiero que este objeto se traduzca o se asigne a lista personas. Y yo quiero que se asigne en forma de lista. Una vez hecho esto, fíjense cómo el error desaparece. Bien, con esto estamos obteniendo la lista de personas desde nuestra sesión de usuario. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ir recorriéndola y cada elemento que recorramos de esta lista de personas mostrarlo en nuestro JSP mediante código HTML. Y acá se empieza a complicar un poquito el tema. Fíjense cómo tenemos que hacer acá. En primer lugar, sabemos que para poder recorrer una lista, ¿sí?, necesitamos de un for. Entonces voy a poner el for acá, for. Voy a poner persona per lista personas. Por cada persona de la lista de personas voy a tener que hacer lo siguiente. Y acá voy a solo abrir, ¿sí?, nuestra llave del for y no la voy a cerrar todavía. ¿Por qué? Porque dentro de esta llave que voy a tener acá voy a cerrar mi elemento de código Java y acá tengo que poner HTML. ¿Por qué? Porque acá tengo que poner cómo quiero que se muestre cada línea, si en forma de párrafo o de qué manera, ¿sí? Entonces acá empiezo con código HTML y luego recién voy a poder implementar Java dentro de cada una de estas partes y ahí se los voy a ir mostrando cómo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner una etiqueta de párrafo, bien, vamos a abrir y cerrarla, así, de esta manera, y luego dentro vamos a poner que esté en negritas, por ejemplo. Vamos a poner la B de bold y barra B. Y vamos a poner que acá diga, por ejemplo, DNI, dos puntos. Así de sencillo. Entonces lo que voy a hacer es mostrar el DNI. Pero yo quiero que me muestre el DNI que está trayendo de esta persona que yo estoy recorriendo en este momento. Y esto lo puedo hacer mediante código Java. ¿Cómo hago para traer solo el resultado de de una operación y no una línea de código así larga como esta? Yo puedo utilizar lo siguiente: apertura, como que fuera código Java, y un símbolo igual. ¿Y qué hace esto? Voy a hacer después el cierre acá del otro lado, así. ¿Qué hace esto? Me dice, mostrame acá en este párrafo que estoy teniendo HTML, únicamente el resultado de la operación de Java que te estoy mostrando acá. Por eso parece un igual. ¿Qué operación vamos a hacer? Per, que es la persona en la que estamos parados ahora en el for, punto, get. ¿Y qué vamos a traer acá? Si es el DNI, ¿qué vamos a traer? Get DNI. Así de sencillo. Y lo mismo vamos a hacer, acá no hace falta el punto y coma, porque te toma como que es cada uno una línea, no hace falta el punto y coma. Vamos a hacer el mismo código, así igualito, para, ahí está, el nombre, el apellido y el teléfono. Acá vamos a poner get nombre, acá vamos a poner get apellido y acá vamos a poner get teléfono. Así de sencillo, chicos, estamos implementando, fíjense, código Java rápido para obtener un resultado dentro de un párrafo, dentro de una etiqueta. Y acá vamos a poner también, vamos a cambiar, acá en vez de DNI va a ser nombre, acá va a ser apellido y acá va a ser teléfono. Bien.
Así de sencillo. Una vez hecho esto, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que olvidar de cerrar mi for. Porque si no cierro mi for, ¿qué pasa? Me va a tirar un error en algún momento. Para cerrar el for, tengo que abrir nuevamente código Java, cerrar. Y dentro de esta apertura y cierre, lo único que va a ir, chicos, y acá se van a reír, es la llave de cierre. Acuérdense que Java es fuertemente tipado, por lo cual no me puedo olvidar. Y acá voy a abrir un bloque de código Java pura y exclusivamente. ¿Por qué? Por mi amigo for, que necesitamos su llave de cierre. Acá para ir separando a cada uno de los elementos, acuérdense que esto es un for, ¿sí? Entonces para todas las personas lo que va a hacer es ir dando vueltas y mostrarme una persona abajo de la otra. Entonces lo que voy a hacer acá, para asegurarme de que separe cada persona con guioncitos, voy a poner un párrafo que tenga todo guiones. Entonces por cada vuelta me va a mostrar la persona y va a poner guiones para separar. Bien, así de sencillo, chicos. Acabamos de crear el JSP con código Java y demás para mostrar los elementos que vamos a traer de la base de datos. ¿Se animan a probar? Vamos a ejecutar. A ver. Vamos a ejecutar nuestra aplicación, a ver cómo se porta. Bien, ya la tenemos acá. A ver, uy, me abrió varias ventanas, esperen, que tengo varias. Voy a actualizar esta, ahí está. Voy a cerrar todas estas otras, así no nos confundimos. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Se acuerdan que acá qué hacíamos? Agregábamos personas. Bien. Acá lo que vamos a hacer ahora es mostrar las personas. Y vamos a ver si está funcionando, si nos tira algún error. Voy a poner mostrar personas. Fíjense cómo empieza a trabajar el servlet. Y acá me dice, uy, que no hay un error. ¿Por qué? Y acá tiene que ver con lo que estábamos charlando. Yo puse mal la dirección, puse ver personas. Y es personas. Entonces tenemos que venir a nuestro código y ver dónde pusimos ver personas mal en lugar de ver personas. Probablemente lo hayamos hecho en el index. Vamos al index. Y fíjense, acá tengo servlet persona. Esto está todo correcto. Vamos al servlet. De paso les muestro un error bastante común, que es error de tipeo, y fíjense que acá está mi error. Cuando puse el send redirect, en lugar de personas puse personas, entonces no lo estaba encontrando. Ahora sí, volvemos a ejecutar con este cambio. Vamos a ejecutar nuevamente. Ahí está, voy a borrar el anterior para que no se nos confunda. Y ahora sí voy a ir a mostrar personas. Esperamos que cargue y fíjense cómo llamó al servlet. El servlet buscó las personas de la base de datos, nos redirigió a ver personas JSP que acabamos de crear y nos muestra acá nuestra lista de personas de forma rápida con todos los datos y con los guioncitos que pusimos de separación. Entonces se entiende lo que hace esta porción de código, chicos, que les estaba mostrando. Está acá, ¿sí? Porción Java donde buscamos la lista de personas de nuestra sesión. Abrimos el for. Tenemos que cerrar el bloque de código Java. ¿Por qué? Porque acá empieza HTML. Pero estamos combinando dentro de HTML pequeñas porcioncitas de código Java para poder traer cada uno de los datos mediante esta apertura que es con el igual, que lo único que hace es devolvernos valores. Y luego abrimos y cerramos código Java nuevamente únicamente para el cierre de la llave del for. Con esto ya obtuvimos la lectura. Ahora, ¿qué nos está faltando? Nos falta el último paso, que vendría a ser la baja. Y fíjense que en la baja, vamos a volver acá a cómo armamos el JSP. Yo propuse acá un campo que diga DNI, ¿sí? Y ese campo DNI nos va a permitir, ¿qué cosa? Buscar la persona que queremos eliminar y en base a eso obtener la ID de la persona y borrarla. Esto incluso lo podemos hacer más fácil. Podemos poner directamente que acá en lugar del DNI sea la ID de la persona y nos ahorramos todo ese paso. Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a modificar. Voy a venir acá a mi index. En lugar del DNI vamos a poner ingrese la ID de la persona a eliminar. Y acá en lugar de DNI voy a poner ID. Y vamos a poner acá de nombre ID eliminar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando llame el formulario, llame a un servlet que reciba la solicitud de eliminado. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos un problema. Si vamos a servlet persona, fíjense, nuestro método post ya está ocupado. Nuestro método get ya está ocupado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Generalmente se puede agregar otro método post al mismo servlet, pero acá nos va a quedar un poquito desprolijo de la manera que venimos trabajando. Entonces voy a crear un nuevo servlet que sea servlet eliminar, que va a ser exclusivo para el eliminado. Lo correcto es que cuando hacemos un eliminado se utiliza en realidad el método delete, el método HTTP delete, pero en este caso, como estamos trabajando solo con post y get, vamos a utilizar el post. Por eso creamos un servlet nuevo.
Voy a llamar servlet eliminar. Vamos acá, lo guardamos, borro todos los comentarios y demás. Todo esto lo voy a borrar. Acuérdense que borramos también este HTML que nos viene por defecto, lo borro todo. Y vamos a ir directamente a lo que estamos buscando, ¿sí? Que son nuestros métodos get y post. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es en el post, vamos a encargarnos de recibir la solicitud de eliminado. Bien, primero vamos a terminar de corregir el JCP. Vamos a poner que en action, cuando pongamos eliminar, llame a server eliminar. Bien. Y luego vamos a poner que sea mediante el método post. Acuérdense que el post es generalmente dado para altas, pero acá lo vamos a utilizar también para eliminado. Entonces, va a llamar al server de eliminar. El server eliminar en el doPost va a recibir la solicitud de eliminado y nosotros lo que vamos a tener que hacer es, bueno, leer esa ID que acabamos de recibir de nuestro JSP para buscar o realizar la operación de eliminado. Y les voy a mostrar lo sencillo que es hacer esto, chicos. Es muy fácil. En primer lugar, y antes de empezar todo, necesitamos, así como agregamos en nuestro otro servlet, teníamos una variable, una instancia a controladora de la lógica. Acá vamos a hacer lo mismo. Controladora, control igual a new controladora. Bien, acuérdense que con esto manejamos todos los métodos de la lógica. Y lo que vamos a hacer acá en nuestro doPost, en primer lugar, es recibir el parámetro, ¿sí?, del ID que queremos eliminar. ¿Se acuerdan que acá le pusimos de nombre ID eliminar? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner int, vamos a poner id-eliminar y vamos a hacer lo siguiente. Igual request.getParameter y vamos a poner el nombre del parámetro que queremos recibir, que era id eliminar. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? ID eliminar viene como un string y nosotros necesitamos que sea un entero. Entonces para esto podemos hacer un parseo, o podemos hacer también, como se suele decir, un casting. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a colocar integer.parseInt y de esta manera ponemos entre paréntesis toda la solicitud del request del parámetro. Entonces, acá va a recibir el string, nuestra ID en forma de string, porque la está trayendo la interfaz gráfica, la va a transformar en un entero y la va a asignar a la variable ID eliminar. Una vez hecho esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a llamar control. Acá, eliminar persona, ID, y le vamos a pasar la ID a eliminar. Así de sencillo ya estamos eliminando. ¿Por qué? Porque la controladora de la lógica va a recibir la ID, va a llamar al método, esto va a hacer que se llame la controladora de persistencia, la controladora de persistencia llama a la base de datos y se encarga de hacer el eliminado. Por último, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que como respuesta, vamos a hacer que nos redirija nuevamente a index.jcp. Así podemos ir a nuestro apartado de ver personas y a ver si la que eliminamos ya no se encuentra más. ¿Bien? Así de sencillo lo implementamos. Vamos entonces a hacer F6 ahora. Vamos a volver a ejecutar. Y fíjense cómo nos va a abrir. Ahí está nuestra aplicación. Vamos a poder agregar una persona nueva, ver la lista y ahora vamos a poder también eliminar. Vamos a mostrar las personas. Acá yo no puse para mirar la ID, pero nos acordamos que por orden esta era ID 1, ID 2 y ID 3. Y vamos a decir que Juan Pérez, quiero eliminarlo por algún motivo, ingresé mal, no era Juan Pérez, me equivoqué. Vamos a ir atrás y vamos a elegir acá en eliminar persona, la ID 3 que era de Juan Pérez y la vamos a borrar. Obviamente que esto no es lo más óptimo, esto lo podemos hacer después con una interfaz gráfica copada, con JavaScript, con otra cosa combinada y que tengamos una tabla y en base a eso vayamos seleccionando y eliminando. Pero esto para la prueba de ustedes de hacer la conexión completa les va a servir muchísimo. Vamos a poner eliminar. Llamó al server eliminar, fíjense, rapidísimo, reaccionó y ya nos trajo de vuelta acá a la página principal. Vamos a ir ahora a mostrar personas y fíjense que efectivamente la persona Juan Pérez, que era la tercera que teníamos,
ya no está más. La eliminó de forma automática. Así que fíjense, chicos, lo sencillo que es JSP combinado con JPA. En JPA no tuvimos que poner nada de código SQL, nada de sentencias SQL, ninguna consulta. Lo hace todo de forma automática. Nosotros decimos, créame esto y lo crea, elimíname esto y lo elimina, tráeme esto y lo hace. Ahora, detalle, esto me lo está abriendo en Internet Explorer porque es la configuración que tengo por defecto con NetBeans, ¿bien? Obviamente Internet Explorer es un navegador que ya prácticamente no se usa, pero si ustedes quieren elegir con qué navegador abrirlo, ¿sí? Acá tienen todo este apartado de navegadores para elegir. Lo pueden abrir con Edge, con Firefox, con Chrome, con el que quieran. Generalmente con Chrome tienen que bajarse un complemento, pero después funciona y anda espectacular una vez que se bajan el complemento. Así que si dejan por defecto, les va a abrir con Internet Explorer, pero si ustedes eligen otro, les va a abrir con el navegador que ustedes quieran. Bien, así de sencillo es todo esto que estamos haciendo, chicos. Así logramos un alta, una lectura y un eliminado, pero para. Yo les dije que al final tenía una sorpresa para ustedes, ¿sí? De qué hacemos con el modificar. Bien, entonces acá tenemos el apartado de alta, el apartado de lectura y el apartado de eliminado. Ahora les propongo a ustedes, para finalizar la clase, que hagan un apartado de edición, así como tenemos acá, donde coloquen, por ejemplo, editar personas, ingrese la ID editar, que haya un botón editar y a partir de eso les abra una nueva pantalla con un formulario donde ustedes modifiquen los datos de una persona y los envíen para su modificación. Pista a tener en cuenta. Van a tener que crear un nuevo servlet, que sea servlet modificar, por ejemplo. Lo van a hacer mediante el método post. Bien, por ahora porque estamos trabajando solo con get y post. A futuro lo haremos con el put o con otro método, ¿sí? Y una vez hecho eso, ¿sí? Van a tener que tener en cuenta que van a tener que poder guardar esto en la base de datos editado. Para ello, les doy otra pista, van a tener que crear tanto en la controladora de la lógica como de la persistencia, un método editar y al mismo tiempo en su persona JPA controller van a ser llamado al método edit y le tienen que pasar la persona completa que tienen que modificar. ¿Bien? Entonces, chicos, queda para ustedes de tarea para finalizar esta masterclass todo lo que tenga que ver con la edición. A ver si les sale, si lo pueden implementar y no se preocupen si no les sale, que pueden realizar todas las consultas que quieran en el foro o con el docente en vivo que tengan. Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos seguramente en otra clase de Argentina Programa, probablemente ya trabajando con un framework como lo es Spring. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.